Buen día para todos, mi nombre es David Leonardo Garza Monegas. En este espacio abordaré dos elementos fundamentales del proceso de investigación educativa, el marco teórico y las hipótesis. También explicaré cómo se relacionan entre sí. Para que sea más fácil de entender, voy a hacer un ejemplo desde la educación matemática. Cuando investigamos algo en educación, no podemos simplemente identificar un problema y dejarlo ahí. Tenemos que saber qué se ha investigado antes, qué teorías nos pueden ayudar a entenderlo y cómo podemos explicarlo de manera que podamos comprobar después. En este proceso, el marco teórico y las hipótesis son fundamentales. ¿Qué es el marco teórico y cuál es su función? El marco teórico es un conjunto de teorías, conceptos, investigaciones que nos ayudan a entender el problema que estamos estudiando. Según Hernández Sampieri, para sustentar una investigación tenemos que revisar la literatura pertinente, identificar información importante y organizarla de manera lógica para fundamentar nuestro estudio. Así que el marco teórico no es solo reunir muchas citas o definiciones, sirve para entender qué se sabe sobre el problema, qué se ha investigado, desde qué perspectiva se ha abordado y qué falta por estudiar. Asimismo, nos ayuda a evitar errores que se han cometido en investigaciones anteriores, a tomar decisiones metodológicas, a ampliar nuestro conocimiento sobre el tema, a justificar por qué estamos haciendo la investigación y a formular hipótesis. Por ejemplo, si investigamos un problema de educación matemática, revisando los antecedentes podemos saber qué tipo de estudiantes han participado en estudios similares, qué instrumentos se han utilizado, de qué estrategias didácticas se han implementado y cuáles han sido los resultados. ¿Qué son las hipótesis? Las hipótesis son guías que nos indican qué queremos comprobar en nuestra investigación. Según Hernández Sampieri, son explicaciones provisionales del fenómeno que estamos investigando y posibles respuestas a nuestras preguntas. Es importante recordar que una hipótesis no es una conclusión, es una afirmación que debemos comprobar con evidencia durante la investigación. Pero, ¿cuáles son sus características? Para que una hipótesis sea investigable, debe cumplir lo siguiente. Primero, debe referirse a una situación real y claramente definida. Segundo, las variables deben ser claras, precisas y concretas. No debemos usar conceptos demasiado generales o ambiguos. Tercero, la relación entre las variables debe ser clara, lógica y verosímil. Las variables seleccionadas deben tener una relación que pueda justificarse de la teoría y los antecedentes. Cuarto, las variables deben ser observables y medibles. Eso significa que debemos tener procedimientos para obtener información sobre ellas. Finalmente, debemos tener técnicas e instrumentos para comprobar las hipótesis. Antes de formularla, debemos preguntarnos si realmente podemos obtener los datos necesarios para comprobar. ¿Cómo se relacionan el marco teórico y las hipótesis? La relación entre ambos es muy estrecha. El marco teórico nos da los fundamentos conceptuales y científicos, mientras que la hipótesis plantea una posible relación que después se contrastará con la realidad. Podemos representar esa relación de la siguiente manera: problemas de investigación, revisión de literatura, marco teórico, hipótesis, recolección de datos, análisis y resultados. Por eso una hipótesis no debe surgir sobre una opinión, debe estar sustentada en los conocimientos existentes sobre el fenómeno. La revisión de otras investigaciones nos permite identificar posibles relaciones entre variables y a partir de ellas formular hipótesis que sean pertinentes y comprobables. Ahora daremos un ejemplo desde la educación matemática. Para entender mejor esta relación, pensemos en una situación como en el aula. Un docente observa que los estudiantes tienen dificultades para resolver problemas matemáticos. Aunque pueda hacer operaciones básicas, tienen problemas para comprender la información, seleccionar estrategias, justificar sus procedimientos y explicar sus respuestas. A partir de esta situación se podría formular el siguiente problema, ¿no? ¿Cómo influye la implementación de una estrategia didáctica basada en la resolución de problemas en el desarrollo del pensamiento matemático de estudiantes de educación secundaria? Para construir el marco teórico sería necesario revisar conceptos relacionados con pensamiento matemático, resolución de problemas, razonamiento, argumentación y estrategias didácticas, además de analizar investigaciones previas sobre estas temáticas. Después de esa revisión podemos formular la siguiente hipótesis: la implementación de una estrategia didáctica basada en la resolución de problemas favorecerá el desarrollo de pensamiento matemático de los estudiantes en educación secundaria.
Si queremos estudiar pensamiento matemático, podemos usar pruebas, rúbricas, actividades de resolución de problemas u otros instrumentos que permitan recoger evidencias sobre su desarrollo. En esa hipótesis encontramos una variable independiente, que es la implementación de estrategias didácticas basadas en la resolución de problemas, y una variable dependiente, que es el desarrollo del pensamiento matemático. La hipótesis está sustentada en el marco teórico porque los conceptos y antecedentes revisados nos dan argumentos para plantear esta posible relación. Finalmente, la reflexión sobre lo aprendido. El marco teórico no solo es buscar información y poner citas de diferentes autores. Requiere revisar, seleccionar, analizar y organizar los conocimientos que realmente se relacionan con el problema de investigación. Además, las hipótesis deben ser claras, precisas, lógicas, observables y comprobables, y que se deben estar en coherencia con el problema, los objetivos, las variables, el marco teórico y la metodología. Como docente de matemáticas e investigador educativo, ese aprendizaje es muy importante porque muchas situaciones que veo en el aula pueden convertirse en problemas de investigación. Sin embargo, para estudiarlas rigurosamente no basta compartir la experiencia personal, es necesario contrastarla con los conocimientos y antecedentes disponibles. Esto permite pasar de una observación cotidiana del aula a una investigación fundamentada, en las que las decisiones metodológicas tienen una razón y pueden ser justificadas. Finalmente, considero que investigar en educación implica preguntar, fundamentar, comprobar y reflexionar. Este proceso me permite entender que una buena investigación no parte únicamente de una idea interesante, sino de un problema de manera clara, definido, sustentado teóricamente y abordado mediante decisiones metodológicas coherentes. Muchas gracias a todos.